Las sombras del poder. La revelación silenciosa que sacude el futuro de la reina consorte Camila. A sus 75 años, una frase comenzó a repetirse con inquietante frecuencia en los pasillos más antiguos del poder británico. No recuerdo a nadie más allí, salvo a la reina. No era una confesión nostálgica ni una reflexión casual sobre el pasado, sino el eco de una verdad profundamente arraigada en la monarquía. Solo hay espacio para un soberano a la vez. Y esa línea, tan simple como implacable, es la que hoy marca el epicentro de una de las tensiones más delicadas que Buckingham Palace ha enfrentado en los últimos años. La tarde en que el palacio emitió un comunicado tan breve como cargado de gravedad. Ondas de choque recorrieron los círculos reales. El mensaje confirmaba un giro dramático en el futuro de la reina consorte Camila. Un anuncio impregnado de urgencia, amargura y una sensación de ruptura que ya no podía seguir ocultándose. Durante años, la Casa Real había gestionado apariencias, calmado tormentas internas y preservado una imagen de continuidad. Sin embargo, algo había cambiado. Y esta vez, el silencio dejó de ser una opción. El invierno siempre ha tenido un significado especial para la monarquía británica. Es la estación de la reflexión, de los rituales solemnes y de las rutinas discretas que sostienen el engranaje institucional. En Windsor y Sandringham, el personal seguía moviéndose con la precisión pulida de siempre, eligiendo cada palabra para transmitir estabilidad. Los compromisos oficiales continuaban, aunque ajustados al ritmo más pausado del rey Carlos XVI, marcado por los desafíos de salud que había enfrentado a lo largo del año. Esos problemas de salud, arrastrados desde finales de 2023, dejaron pequeños vacíos en la toma de decisiones. Al principio, eran grietas casi imperceptibles. Responsabilidades postergadas, decisiones que requerían rapidez y que quedaban en suspenso. Fue en ese espacio donde Camila comenzó a ocupar un rol más visible. Al inicio, su intervención parecía natural e incluso necesaria. Revisar informes, aprobar borradores ceremoniales, supervisar asuntos rutinarios que requerían manos firmes y experiencia. Pero a medida que el otoño avanzaba hacia noviembre, su presencia dejó de ser meramente de apoyo. Algo empezó a transformarse. Su influencia comenzó a filtrarse en departamentos históricamente regidos por protocolos rígidos e inalterables. No fue un golpe brusco, sino un avance silencioso, casi imperceptible, que solo los ojos más entrenados supieron detectar. Un joyero vinculado estrechamente a la colección real fue uno de los primeros en notar que algo no encajaba. Llegaron solicitudes relacionadas con piezas asociadas a la princesa Diana. Objetos cargados de simbolismo, que normalmente solo se liberan tras un proceso de aprobación estricto y multinivel. Sin embargo, esta vez las autorizaciones aparecían desde canales inesperados, eludiendo firmas habituales, con una rapidez que desentonaba con la solemnidad de un patrimonio tratado casi como sagrado. Casi en paralelo, en las salas profundas de los archivos reales, donde se custodia el índice personal de la fallecida reina Isabel II Astasitokosu, un archivista veterano recibió peticiones nocturnas para acceder a documentos simbólicos ligados a objetos clave del legado histórico. No eran materiales de consulta rutinaria. Su valor residía en su significado, en su conexión directa con una línea sucesoria y una memoria que la monarquía protege con celo absoluto. Años después, ese archivista describiría el cambio como un desplazamiento silencioso, sutil, pero inequívocamente incorrecto. Fue la princesa Ana quien primero dio forma clara a la inquietud latente. Conocida por su devoción al orden y su defensa férrea de la integridad institucional, Ana aborda el protocolo con una precisión casi quirúrgica. Durante una revisión invernal de planificación, una reunión que debía ser rutinaria, algo la hizo detenerse. En un borrador, Camila aparecía situada en el centro simbólico de un evento dedicado exclusivamente a honrar a Isabel II. El error no era menor ni interpretable como un descuido. Era una alteración profunda del ritmo tradicional
una disonancia que golpeaba directamente el corazón del ceremonial. Ana levantó la vista, frunció el ceño y murmuró, casi para sí misma: esto no preserva su legado. Nadie en la sala supo responderle con claridad. Mientras tanto, los rumores comenzaron a llegar al príncipe William desde distintos puntos del palacio. Al principio parecían simples advertencias laborales, comentarios prudentes, cejas levantadas, silencios incómodos. Pero conforme avanzaban los últimos días de noviembre, el patrón se volvió evidente. Lo que escuchaba del Departamento de Comunicación coincidía con lo que se susurraba en el área de patrimonio. Y lo que emergía en reuniones privadas resonaba con las preocupaciones del equipo de agenda. Las decisiones parecían converger hacia un único centro gravitacional. No era caos, sino algo más inquietante. Una reorganización deliberada, casi estudiada. Un curador senior en Windsor terminó de encajar las piezas durante la auditoría anual de patrimonio. Al revisar los registros vinculados a objetos de Diana y de Isabel II, detectó inconsistencias. No eran errores graves, sino firmas apresuradas, rutas de aprobación inusuales, controles omitidos que jamás se habían saltado en décadas. La conclusión fue tan fría como contundente. Aquello no era aleatorio. Lo que comenzó como ondas suaves dentro de la estructura real se transformó en una fuerza capaz de alterar el orden mismo del que depende la monarquía. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían hacia dónde apuntaban los hilos de esa transformación. La influencia se estaba tejiendo en las sombras, atravesando tradiciones, rutinas y conversaciones privadas antes de que alguien pudiera detenerla. A finales de 2023, el cambio ya se sentía en los espacios más simbólicos del poder. Ensayos ceremoniales, selecciones de joyas, incluso charlas informales durante cenas privadas, reflejaban una tensión nueva. De nuevo, fue la princesa Ana quien percibió el quiebre con mayor claridad. Un simple documento, entregado durante la preparación de un tributo de diciembre a Isabel II, le provocó un escalofrío inmediato. El nombre de Camila ocupaba un lugar reservado históricamente al soberano o a los herederos directos. El texto que acompañaba esa colocación estaba cargado de simbolismo impropio de una consorte. Cuando Ana preguntó discretamente quién había reescrito la procesión, solo recibió miradas evasivas. Nadie asumió la autoría. Desde otro frente, un asesor senior de comunicación advirtió a William que algunas apariciones públicas recientes de Camila, especialmente aquellas en las que lucía joyas históricamente asociadas a Diana, estaban generando confusión entre los espectadores más veteranos. No era indignación abierta, sino una incomodidad sutil, una grieta emocional que la Casa Real siempre ha intentado evitar. A esto se sumaron confidencias de joyeros reales y observaciones del personal sobre un aumento de reuniones privadas en Clarence House con figuras desconocidas, ajenas a los circuitos ceremoniales tradicionales. Nombres que Ana no reconocía. Vínculos que William identificaba, pero en los que no confiaba. Cada susurro, aislado, podía parecer irrelevante. Juntos, formaban un mosaico inquietante. En una noche avanzada de diciembre, cuando la lluvia fina golpeaba con insistencia los ventanales de Kensington Palace, y el palacio parecía suspendido en un silencio casi solemne, el príncipe William permanecía solo en su estudio. Sobre el escritorio, cuidadosamente ordenado, se extendía un conjunto de notas, registros y observaciones que, en apariencia, no tenían nada de extraordinario. Eran pequeñas irregularidades, detalles mínimos que, analizados de forma aislada, podían atribuirse a errores administrativos, malentendidos o simples descuidos propios de una institución tan vasta y compleja como la monarquía británica. Sin embargo, al contemplarlos reunidos en una sola página, la percepción cambiaba por completo. William lo comprendió en ese instante. Aquello no era una suma de casualidades. Era un patrón. Un hilo invisible que conectaba cambios de protocolo, ajustes en la narrativa pública y una modificación progresiva del lenguaje simbólico de la corona. Y todos esos movimientos parecían conducir al mismo punto,
a una presencia concreta que crecía de manera silenciosa pero constante. Incluso Catherine, siempre prudente en sus observaciones, lo había percibido. Durante una cena sencilla, lejos de los grandes salones y sin testigos, comentó con suavidad que el clima emocional en torno a Camila estaba cambiando. No se trataba de una acusación ni de una crítica directa, sino de una constatación. La reina consorte comenzaba a ser presentada, de forma casi imperceptible, como el nuevo eje emocional de la monarquía, el rostro que debía encarnar estabilidad y continuidad. William escuchó sin interrumpirla, el informe aún doblado entre sus manos. El silencio que siguió a esas palabras fue más elocuente que cualquier discusión. Ambos sabían que algo se estaba transformando. Para mediados de diciembre, ya no era posible analizar ningún incidente como un hecho aislado. Juntos componían una imagen mucho más inquietante. Alguien estaba reescribiendo el lenguaje simbólico de la monarquía, desplazando su centro emocional y difuminando los límites entre herencia, memoria y poder. Cada rastro, cada murmullo, cada ajuste administrativo apuntaba hacia la misma figura. Una influencia discreta, calculada, persistente, imposible de ignorar. La pregunta se volvió inevitable. ¿Esa presencia silenciosa ocultaba un secreto mayor? ¿Era posible que el archivo confidencial que ahora reposaba sobre el escritorio del príncipe de Gales revelara, por fin, la magnitud de esa transformación soterrada? El documento había llegado de manera inesperada a una fría noche de invierno. Su contenido superó cualquier previsión. Elaborado de forma conjunta por joyeros senior de la Casa Real, archiveros históricos y responsables de ceremonial, el informe detallaba una serie de acciones que ya no podían explicarse como coincidencias. Cada anomalía, cada maniobra sutil, conducía a una conclusión clara y perturbadora. La influencia de la reina Camila sobre el patrimonio simbólico de la monarquía se estaba expandiendo de forma silenciosa, pero potencialmente peligrosa. El informe se abría con registros de joyería. Durante varias semanas, se habían producido solicitudes reiteradas para acceder a piezas de enorme valor histórico, eludiendo los canales habituales y siendo gestionadas directamente a través de la secretaría privada de Camila. No se trataba de joyas cualquiera. Eran objetos cargados de significado, memoria y peso institucional. Entre ellos figuraba un broche de zafiro célebremente asociado a Diana en un compromiso diplomático. Un conjunto de esmeraldas cuya procedencia había sido motivo de debate público durante décadas, y unos pendientes íntimamente ligados a la colección personal de la princesa de Gales. Cada una de esas piezas contaba una historia. Cada una representaba una afirmación simbólica. Durante semanas, los joyeros optaron por el silencio, confiando en que alguna autoridad superior detectara las irregularidades e interviniera. Esa intervención nunca llegó. Poco después surgieron las inconsistencias archivísticas, documentos personales de la reina Isabel II, en los que la soberana había dejado constancia de sus intenciones privadas respecto a determinados objetos y símbolos reales. Fueron consultados en repetidas ocasiones en el plazo de un solo mes. El archivero responsable de custodiar décadas de correspondencia, notas y planes estratégicos registró cada acceso con creciente inquietud. Aquellas consultas no eran fruto de una curiosidad histórica casual. La precisión de las peticiones sugería una motivación concreta, casi estratégica. Alguien buscaba argumentos, precedentes, quizá legitimidad. Una breve anotación al final del informe reflejaba el malestar del archivero. La intención no es clara, pero la urgencia resulta inconfundible. El departamento de ceremonial añadió sus propias alertas. Los borradores de próximos homenajes a la reina Isabel II presentaban modificaciones sutiles pero constantes, destinadas a subrayar la presencia y la influencia de Camila. No se trataba de un error aislado. 3 documentos distintos mostraban el mismo patrón. El foco ceremonial se desplazaba lentamente. El eje del reconocimiento simbólico se redibujaba. Un organizador de eventos lo describió como algo casi imperceptible al principio, pero cada vez más evidente con el paso de las revisiones.
Una coreografía meticulosa, diseñada para situar a Camila en el centro de la reverencia institucional. Sin embargo, las revelaciones más inquietantes procedían de información recopilada en Ray Milhouse. Según diversos informes, Camila había mantenido reuniones privadas con un grupo reducido de asesores de confianza y con personas que no ocupaban ningún cargo formal dentro de la estructura real. Los temas tratados en esos encuentros no estaban claros, pero los observadores internos detectaron una coincidencia inquietante. Muchos de los asistentes aparecían vinculados temporalmente a las solicitudes inusuales de joyas y a los ajustes ceremoniales. Un asesor sugirió que esas reuniones podrían haber girado en torno a la redefinición del papel simbólico de la reina en la monarquía contemporánea. Otro fue más lejos y advirtió de un posible plan calculado para moldear la percepción pública mediante la exhibición estratégica o la omisión deliberada de piezas históricas de enorme carga emocional. Cada observación apuntaba a algo más que una sucesión de casualidades. Insinuaba un esfuerzo cuidadosamente orquestado, una afirmación silenciosa pero firme de influencia a lo largo de los corredores históricos del palacio. La princesa Ana examinó el informe en silencio. Quienes la vieron después no hablaron de ira, sino de una profunda decepción. Tras décadas defendiendo la institución frente a crisis externas, se encontraba ahora ante una amenaza interna. Si se manipulan los símbolos, la institución se vuelve frágil, le dijo a William con una voz serena pero cargada de gravedad. Y la fragilidad es un lujo que no podemos permitirnos. El rey Carlos recibió una versión condensada del documento. Dependiente en gran medida de Camila debido a sus problemas de salud, leyó cada línea con atención pausada, como si cada frase añadiera un peso más sobre sus hombros. El informe sugería que la persona que lo sostenía en lo personal también estaba alterando, quizás sin su pleno consentimiento, los cimientos simbólicos sobre los que se apoyaba su reinado. Las consecuencias no se limitaron al ámbito interno. Al otro lado del Atlántico, los medios estadounidenses comenzaron a analizar las elecciones joyeras de Camila, cada vez más audaces. Los expertos las describían como jugadas de poder sutiles, diamantes y esmeraldas reinterpretados como instrumentos de influencia. Aquello que durante años había sido considerado mera especulación, empezaba a reflejar, de forma inquietante, la comprensión interna del palacio. Ante este escenario, William reunió discretamente a un pequeño equipo compuesto por el director de ceremonial y el joyero principal. En una noche especialmente fría de diciembre, revisaron cada irregularidad, cada reunión privada, cada solicitud desviada. Trazaron una línea temporal minuciosa, conectando cada pequeño desplazamiento simbólico. Cuando terminaron, la conclusión era ineludible. No se trataba de un exceso menor, ni de un malentendido administrativo. Camila estaba reconfigurando silenciosamente la herencia, redefiniendo símbolos y alterando, paso a paso, el relato emocional de la monarquía. Una joya, un borrador ceremonial, una reunión privada a la vez. A comienzos de diciembre, el palacio se enfrentaba a una realidad inquietante. Si no se actuaba con rapidez, las consecuencias se extenderían mucho más allá de los muros de Windsor, afectando no solo a la historia, sino a la percepción misma de la corona en un momento crucial de su existencia. En las monarquías, el poder rara vez se ejerce a la vista de todos. Se mueve en gestos, silencios, jerarquías no escritas y rituales que, para el observador externo, parecen inmutables. Sin embargo, incluso los sistemas más antiguos pueden resquebrajarse cuando una línea invisible es cruzada. Eso fue exactamente lo que, según múltiples fuentes internas, ocurrió una noche de diciembre en Windsor, cuando 4 figuras clave de la familia real se reunieron a puerta cerrada. Aquella velada, concebida oficialmente como un gesto de unidad y normalidad institucional, habría terminado convirtiéndose en el detonante de una crisis sin precedentes, una herida interna que hoy amenaza con redefinir el legado de la corona británica.
Para comprender por qué una parte significativa del personal del palacio ha vuelto la espalda a la reina consorte Camila con una ferocidad inusual, es necesario ir más allá de la fachada pulida de la realeza y adentrarse en el episodio que los insiders describen como el punto de no retorno: la humillación calculada de Catherine, princesa de Gales. Durante años, los rumores sobre tensiones entre ambas mujeres circularon como un murmullo constante. La prensa sensacionalista hablaba de rivalidades soterradas, de miradas frías y comentarios velados. Pero todo quedaba envuelto en la ambigüedad propia de la vida palaciega. Hasta aquella noche, la cena privada, celebrada en una residencia real, estaba pensada como un encuentro discreto, casi íntimo, destinado a proyectar estabilidad familiar. Sin embargo, desde los primeros momentos el ambiente se tornó incómodo. De acuerdo con testigos presentes, el tono de Camila fue cortante desde el inicio, con observaciones que pasaron rápidamente de la crítica ligera a la burla abierta. Lo que comenzó como comentarios sobre el desempeño público de Catherine escaló hacia ataques directos contra su pasado, su rol y, lo más delicado, su legitimidad dentro de la estructura monárquica. Nada de lo dicho fue improvisado, aseguran quienes presenciaron la escena. Las palabras habrían sido medidas, calculadas y lanzadas con precisión quirúrgica, delante de cortesanos y miembros de la familia, con un objetivo claro: despojar a la princesa de Gales de su dignidad en un escenario público, aunque cerrado. Desde fuera del comedor, algunos recuerdan voces elevadas, el tono frío y desdeñoso de Camila, y la respuesta contenida de Catherine, marcada por la incredulidad y el esfuerzo por mantener la compostura. Cuando la confrontación terminó, el impacto era evidente. Catherine salió visiblemente afectada, pálida, con la serenidad que suele caracterizarla completamente quebrada. Un asistente personal confesaría más tarde que la princesa abandonó la estancia entre lágrimas, un hecho extremadamente raro, incluso para quienes conocen la presión constante que implica la vida real. Para el personal no se trató de una discusión pasajera. Fue una herida infligida en público, diseñada para dejar marca. Uno de los empleados la describió sin rodeos, una humillación intencional y planificada. El propósito, según estas fuentes, era recordarle a Catherine su lugar, afirmar una jerarquía y debilitar su posición dentro de la familia. La frase más hiriente, según varios presentes, fue la insinuación de que su estatus era temporal, dependiente exclusivamente del príncipe William, y no de méritos propios ni de linaje. Un comentario que evocó viejas inseguridades asociadas al recuerdo de la princesa Diana y que caló hondo. Para Catherine, que durante años había construido una imagen de estabilidad, dedicación y respeto institucional, el ataque no solo fue cruel, sino una profunda traición. Para muchos empleados del palacio, aquel momento trascendió el choque de personalidades. Se convirtió en una lucha simbólica por el alma misma de la monarquía. Camila, decidida a consolidarse como una figura matriarcal inamovible, habría percibido el creciente cariño del público hacia la princesa de Gales como una amenaza directa. Cada titular positivo, cada gesto de afecto popular hacia Catherine, lejos de interpretarse como un triunfo colectivo, era visto como un desafío a su autoridad. El punto de quiebre definitivo llegó con los rumores de una supuesta intención de Camila de retirar a Catherine, un título simbólico profundamente vinculado a la memoria de Diana. Para muchos dentro del palacio, aquello no tenía que ver con protocolos ni con ajustes administrativos. Era un intento de borrado histórico, una maniobra para evitar que Catherine pudiera eclipsarla. Para el personal, especialmente para quienes aún veneran la figura de Diana y ven en Catherine a su heredera natural, aquello rozó lo imperdonable. No era solo política palaciega, era, en palabras de algunos, un sacrilegio. La pregunta empezó a circular en voz baja por los pasillos. ¿Cómo se atrevía Camila a desafiar el legado de Diana a través de Catherine? ¿Era ambición desmedida o el reflejo de una profunda inseguridad? Mientras tanto, el palacio comenzaba a cambiar de clima.
Hoy, la reina consorte se encuentra en el centro de una tormenta que no tiene precedentes en la historia moderna de la Casa de Windsor. Buckingham Palace, tradicionalmente sinónimo de orden, disciplina y eficiencia, se ha visto sacudido por una rebelión silenciosa. Lo que empezó como murmullos discretos en corredores secundarios se transformó en una resistencia abierta, una mutiny sin pancartas ni consignas, pero devastadora en su constancia. No se trata de un solo incidente, sino de una acumulación de agravios que han dejado cicatrices profundas. El resultado es una insurrección sutil, ejecutada mediante pequeños actos cotidianos que, juntos, transmiten un mensaje inequívoco. Al principio, las señales eran casi imperceptibles. Un asistente que se ausentaba justo cuando Camila pedía algo. Un mayordomo veterano que abandonaba la sala al verla entrar. Puertas que no se abrían de inmediato, servicios que llegaban tarde, detalles mínimos que, en un entorno donde la precisión es ley, adquieren un peso enorme. Con el tiempo, la situación se volvió más evidente. El té de la tarde aparecía con retraso. El vino de la noche, simplemente, no llegaba. Para la institución, esto no es una simple incomodidad logística. Altos asesores admiten que el funcionamiento del palacio se ha visto seriamente afectado. El ambiente se ha vuelto tóxico y la familia real enfrenta su crisis interna más grave en décadas. La lealtad del personal, tradicionalmente automática e incuestionable, se ha fragmentado. Cada vez más empleados se niegan, de forma tácita, a servir a la reina consorte. Y lo más inquietante es que esta rebelión no muestra signos de disminuir. Fuentes cercanas al funcionamiento interno del hogar real aseguran que el origen de la protesta es claro. La percepción de que Camila humilló deliberadamente a Catherine, princesa de Gales. Cuando decenas de personas actúan del mismo modo, el mensaje es imposible de ignorar. En las cocinas, los pasillos y las dependencias del servicio, los susurros revelan la profundidad de la herida. Las doncellas hablan de una traición imperdonable. Los lacayos describen el trato hacia Catherine como algo más allá de la redención. Incluso los empleados más veteranos, curtidos por divorcios, escándalos y crisis que ya sacudieron a los Windsor en el pasado, coinciden en que esta vez es diferente. Las tareas, antes ejecutadas con precisión casi militar, ahora se retrasan, se interrumpen o se abandonan deliberadamente. En una casa real donde el servicio funciona como un engranaje perfecto, estos fallos no son casuales. Son declaraciones de principios. Es una rebelión de 1000 pequeños cortes, explicó un ex lacayo que mantiene contacto con el personal actual. Nadie comete un error lo suficientemente grande como para ser despedido. Pero el conjunto resulta demoledor. Un miembro anciano de la familia real habría resumido la situación en voz baja, pero firme. Cruzó una línea con la princesa. Hay límites que no se pueden traspasar. Esa línea, sagrada y nunca escrita, fue quebrada. Y todos en el palacio entienden las consecuencias. Ya no es necesario detallar los motivos. Basta con mencionar los episodios relacionados con Catherine para que el silencio lo diga todo. El mutismo colectivo solo amplifica la gravedad de lo ocurrido. Nadie quiere hablar abiertamente, pero todos conocen los detalles. Y en ese silencio compartido se esconde una verdad incómoda. El respeto se ha perdido. Y sin respeto, incluso una reina consorte queda peligrosamente sola. Este conflicto estalló en un momento particularmente sensible. Con la llegada de un nuevo reinado, el palacio inició una revisión completa de patronazgos, presidencias y vínculos con organizaciones benéficas. En ese contexto de redefinición institucional, las tensiones personales adquirieron un peso político. Lo que comenzó como una humillación privada se transformó en una crisis estructural. No se trató de un ajuste menor, ni de una simple reorganización administrativa. Lo que ocurrió en el corazón de la monarquía británica fue una profunda reconfiguración del mapa de poder, de responsabilidades y de vínculos históricos que durante décadas habían definido el funcionamiento interno de la Casa Real. Una revisión amplia y meticulosa que determinó quiénes continuarían como patronos,
qué causas pasarían a otras manos y, quizá lo más delicado, qué lazos se romperían definitivamente. Cuando los resultados salieron a la luz, el impacto fue inmediato: sorpresa, desconcierto y, en algunos casos, una sensación de pérdida que iba mucho más allá de lo simbólico. Durante meses, el proceso se llevó a cabo con discreción. Las organizaciones benéficas implicadas, cientos de ellas, permanecieron en un limbo de incertidumbre, acostumbradas como estaban a contar con el respaldo de un nombre real que les otorgaba visibilidad, prestigio y, en muchos casos, estabilidad financiera. Para muchas, el vínculo con la corona no era reciente. Algunas habían mantenido esa relación durante más de un siglo, convirtiéndola en parte esencial de su identidad. Por eso, cuando se anunció que un número significativo de patronazgos sería abandonado, el golpe fue difícil de asimilar. Desde el palacio, la explicación oficial fue clara y pragmática. Era necesario mantener una carga de trabajo realista para una familia que ahora contaba con un círculo más reducido de miembros activos. El nuevo reinado, insistieron, debía reflejar las prioridades actuales y el tiempo realmente disponible de los royals en activo. La tradición, por sí sola, ya no bastaba para justificar la continuidad automática de roles heredados del reinado anterior. Cada función sería evaluada, cada vínculo revisado con lupa. El alcance de la revisión quedó claro cuando se confirmó que cerca de 200 organizaciones se verían afectadas. No era un retoque cosmético, sino una redistribución de gran escala. Para algunas entidades, la noticia trajo alivio. Conservar al patrono real significaba continuidad y reconocimiento. Para otras, supuso decepción y, en ciertos casos, un sentimiento de abandono. El palacio fue tajante. No era posible mantener todas las conexiones. Había que elegir, cortar y redirigir energías hacia donde se consideraba que el impacto sería mayor. En este nuevo escenario, una figura emergió con especial protagonismo: la reina Camila. El anuncio de que asumiría alrededor de 15 nuevos patronazgos marcó un punto de inflexión. Entre ellos se encontraban organizaciones dedicadas a la enfermería, la alfabetización y el voluntariado, áreas que ella había apoyado durante años, incluso antes de convertirse en reina consorte. Para Camila, este paso representó tanto una continuidad como una expansión. No se trataba de ocupar espacios vacíos, sino de consolidar y ampliar un trabajo previo que ahora recibía un respaldo institucional más sólido. El mensaje público fue cuidadosamente construido. Se subrayó que la revisión no solo implicaba pérdidas, sino también ganancias. Listas detalladas y comunicados oficiales explicaron qué organizaciones conservarían a su patrono, cuáles recibirían uno nuevo y cuáles perderían el vínculo por completo. Algunas de las entidades que mantuvieron o ganaron el apoyo de Camila no tardaron en expresar su gratitud públicamente. Shelterbox, dedicada a la ayuda en casos de desastre, confirmó que ella seguiría siendo su patrona. El Queen's Nursing Institute hizo lo propio, destacando la importancia de su compromiso. Sin embargo, estos cambios no ocurrieron en un vacío. Paralelamente, la familia real enfrentaba otra transformación de gran calado: la reducción progresiva de funciones por parte de los miembros más veteranos. El duque de Kent, primo de la difunta reina y uno de los royals con más años de servicio, comenzó a ceder sus roles militares. Su salida como coronel de los Scots Guards fue especialmente simbólica. Tras décadas asistiendo a desfiles y actos regimentales, la edad imponía límites inevitables. Su decisión reflejó una tendencia más amplia. Los mayores daban un paso atrás para permitir que la institución funcionara con un núcleo más pequeño y eficiente. A este contexto se sumó un tema tan tangible como controvertido: la renovación integral del Palacio de Buckingham. Descrita como la más extensa de su historia, la obra llevaba años en marcha, pero ahora se convirtió en un elemento central del discurso oficial. El palacio advirtió que los trabajos eran ineludibles. Sin ellos, el edificio corría el riesgo de sufrir fallos graves en sus infraestructuras. El coste, sin embargo, pronto se convirtió en objeto de debate público. Cientos de millones de libras,
financiados mediante un aumento del Sovereign Grant, levantaron preguntas incómodas sobre el uso de fondos públicos. Los defensores del proyecto argumentaron que se trataba de un mantenimiento esencial de un monumento nacional y que evitaría reparaciones aún más costosas en el futuro. Los críticos, en cambio, cuestionaron si los contribuyentes debían asumir semejante carga. Los informes financieros oficiales intentaron aportar transparencia. Mostraron un aumento de los gastos en áreas como energía y salarios del personal, y se utilizaron para justificar tanto la necesidad de recortes como la narrativa de modernización y control más estricto del gasto. Las obras tuvieron consecuencias prácticas inmediatas. Buckingham Palace dejó de ser utilizable como antes. Se anunció que las visitas de Estado y las grandes recepciones se trasladarían a otros escenarios, como el Castillo de Windsor y el Palacio de St. James. Aunque la decisión fue presentada como temporal, el hecho de que los trabajos se prolongaran durante años significó, en la práctica, un quiebre con tradiciones arraigadas. Durante décadas, líderes extranjeros habían sido recibidos en las mismas salas majestuosas. Su cierre alteró la atmósfera y el simbolismo de estos encuentros. Fue en este clima de cambios estructurales y tensiones soterradas donde comenzaron a percibirse impactos más profundos, casi invisibles, en el plano humano. Detrás de los comunicados y las cifras, las decisiones resonaban dentro de los muros del palacio. En una fría mañana de diciembre, el silencio envolvía Windsor con una solemnidad casi frágil. Carlos, acostumbrado a la mirada constante del público, atravesaba esos pasillos en soledad, cargando con el peso de elecciones que ningún título podía aliviar. Liderar, sabía. Exigía a menudo separar el corazón del deber, una línea dolorosa pero necesaria. Para Camila, el proceso adquirió un cariz aún más personal. Su salida de Clarence House aquella tarde fue rápida y discreta. Las puertas se cerraron tras su coche, las ventanas quedaron a oscuras, y no hubo palabras que acompañaran la escena. El palacio guardó silencio, un silencio que parecía marcar un límite definitivo. Parte del legado material que ella había ayudado a gestionar, joyas, documentos, órdenes ceremoniales, pasó a manos de la princesa Ana, cuya constancia y lealtad silenciosa siempre la habían convertido en un pilar invisible de la monarquía. En Raymill, lejos de la rigidez protocolaria, el ambiente contrastaba de forma notable. La luz cálida de las lámparas iluminaba una casa atravesada por la ausencia y la reflexión. Rodeada de libros y fotografías, Camila se enfrentaba a una quietud que obligaba a mirar hacia adentro. Los símbolos del poder y la influencia que había aprendido a manejar quedaban, de pronto, fuera de su alcance. En ese silencio emergía una verdad universal. La influencia crece de manera casi imperceptible. Y la ambición, si no se modera, puede transformar incluso las mejores intenciones en exceso. Una responsabilidad lleva a otra, y luego a muchas más, hasta que la frontera entre contribuir y controlar se difumina. El silencio de Carlos, por su parte, hablaba de otra realidad incómoda, ¿no? Las cargas del liderazgo rara vez coinciden con los deseos personales. Elegir el deber por encima del afecto es una decisión que se repite innumerables veces lejos de las cámaras, y cada una deja una huella íntima. La estabilidad institucional, a menudo, exige límites que parecen crueles, especialmente cuando se trazan frente a alguien cercano. Pero a veces son el único camino posible. En este nuevo orden, el papel de la princesa Ana adquirió un significado especial. Nunca buscó protagonismo ni luchó por influencia simbólica, pero su fiabilidad inquebrantable se convirtió en un ancla para la monarquía. El contraste entre su constancia silenciosa y la repentina distancia de Camila reveló una lección más amplia. El legado no puede imponerse ni poseerse. Se construye con confianza, humildad y las huellas que se dejan en los demás. Quienes intentan aferrarse a él con demasiada fuerza suelen verlo escapar, incluso cuando creen tenerlo al alcance de la mano. A medida que el invierno se intensificaba alrededor de Raymill, Camila comenzó a contemplar la posibilidad de que este paso atrás no fuera un final,
sino un comienzo distinto. Tal vez la verdadera medida del leelhado no residiera en joyas ni títulos, sino en la reflexión, la comprensión y las historias que perduran. El silencio de aquella noche de diciembre, denso pero revelador, se transformó en un espacio para la honestidad, para una evaluación que ningún ritual podía exigir. Así, la gran reconfiguración de la corona dejó al descubierto una verdad esencial. La ambición, la influencia y la autoridad son frágiles cuando se separan de la sabiduría y la moderación. El poder perdura cuando se equilibra con perspectiva. Y, en ocasiones, la decisión más difícil, dar un paso al costado, es precisamente la que preserva el sentido profundo de lo que se intenta proteger. La trayectoria de Camila, marcada por la visibilidad y la distancia, refleja una realidad reconocible mucho más allá de los muros palaciegos. La vida nos pide a veces soltar aquello que más valoramos para descubrir que el verdadero significado no está en poseer, sino en comprender.